Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo. Vamos a continuar con la serie Probad los Espíritus. Y hoy nos toca la parte 3, que es la última parte. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte en esta hora por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio que nos concedes de presentar tu palabra. Pedimos en esta hora la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos guíe y nos dirija, para que abras el entendimiento de aquellas personas que van a escuchar este tema, a fin de que todo se haga conforme a tu voluntad, Padre. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, como les dije, vamos a desarrollar en esta hora la parte número 3 de esta serie, Probad los Espíritus, y el versículo que hemos estado analizando es el versículo que se encuentra allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y algo que nos debe quedar muy en claro a nosotros, a cada cristiano, es este mandato divino, que cada uno de nosotros tenemos la tarea de probar los espíritus, con el fin de no ser confundidos por las estratagemas engañosas del enemigo. El enemigo siempre está insistiendo en forma persistentemente para desviarnos de la sana doctrina bíblica, tal como lo advierte el Señor allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La parte 2 de esta serie analizamos una doctrina que muchos cristianos creen y la toman como la verdadera. Habíamos visto que dicha doctrina sostiene que el Espíritu Santo no es una persona. Y si no es una persona, entonces es una cosa indescriptible, una cosa impersonal. Y para quienes aceptan este error de que el Espíritu Santo no es persona, muchos creen que el Espíritu Santo es un soplo, es un viento, es una fuerza activa de Dios, o otros creen que el Espíritu Santo es como una influencia, una extensión de Dios que puede ser del Padre o que puede ser del Hijo. Y con ese concepto en mente se destruye completamente el concepto bíblico del Dios triuno, es decir, Dios, un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, en el desarrollo de la misma parte 2, se presentaron suficientes evidencias y ejemplos concretos donde se demostró rigurosamente que en definitiva el Espíritu Santo sí es una persona divina, distinta de la persona del Padre, distinta de la persona del Hijo, pero de la misma naturaleza. Se comprobó que el otro consolador, es decir, el otro Paráclitos, está identificado en el Antiguo Testamento también con ese tetragrama que en español son las letras YHWH, que es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Y ese nombre personal de Dios está asignado en la mayoría de los casos al Padre, pero también está asignado a Jesucristo, al Hijo, y está asignado al Espíritu Santo. Y por el hecho de estar asignado al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Por lo tanto, se concluyó que esta doctrina es falsa y contradice la palabra de Dios. Es decir, aquella normativa de Isaías 8:20 que dice: a la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido, pues lo contradice. Por lo tanto, allí vemos que esta doctrina es falsa. Pero no solamente eso contradice, sino que incumple también la normativa de exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es Dios.
Y al reducir el Espíritu Santo a una cosa, jamás va a estar exaltando a Dios. Y también incumple la normativa que se refiere a unir, a edificar la iglesia. Y este tema, esta doctrina, hermanos, lo que hace es dividir a la iglesia. Y entonces no produce frutos espirituales tampoco. Así que probar los espíritus no termina solo en la conclusión. Debemos también analizar acerca de la posterior toma de decisiones. Y aquí tenemos dos doctrinas que venimos hablando. Una doctrina que es la correcta, la que está en la Biblia, donde se afirma que el Espíritu Santo sí es una persona divina. Pero está la otra doctrina, la falsa doctrina, que dice que el Espíritu Santo no es una persona. Así que una de estas dos doctrinas tiene que ser la verdadera. Una sola, no pueden ser las dos. Así que cualquiera decisión que el cristiano tome, ya sea de una doctrina o de la otra, las consecuencias igualmente son eternas. Y por eso nosotros como cristianos debemos tener muchos cuidados, porque hay una advertencia allí en Mateo capítulo 12, versículo 31, que dice claramente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los temas más solemnes de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el único pecado que comete el hombre y que Dios no perdonará. Hemos demostrado que el Espíritu Santo sí es una persona divina, de la misma naturaleza que el Padre y del Hijo. Pero si hay personas que tienen duda al respecto, pues la sugerencia es que lo investiguen en la Biblia, pero no se quede con una sola versión de la Biblia. Hay muchas versiones de la Biblia y el verdadero estudioso va a analizar distintas versiones de la Biblia para ver si todas coinciden en un determinado punto, y si le parece mejor, puede utilizar, si no conoce los idiomas originales como el hebreo y el griego, utilizar la Biblia interlineal que se consigue fácilmente en internet. Y entonces de esa manera se puede hacer una investigación profunda en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Entre tantos cuidados que como cristianos nosotros debemos tener, uno de los más importantes es la de no blasfemar al Espíritu Santo, porque es el pecado imperdonable, porque Dios no va a perdonar ese pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, para responder claramente a esta pregunta, nosotros debemos entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado específico, no es un pecado accidental, no es una transgresión momentánea. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud persistente y además consciente de rechazar al Espíritu Santo y a su obra, a la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Hasta tal punto de cerrar completamente el corazón y la mente al llamado de Dios, al arrepentimiento que Dios pide al ser humano. Nótese que una de las funciones del Espíritu Santo es la de convencer de pecado a todo hombre y a toda mujer en el mundo, tal como lo dice ese versículo allí en Juan 16:8. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Así que la única persona divina destinada a convencer de pecado a todo cristiano es el Espíritu Santo. Entonces, aquellos cristianos que le han enseñado y han aceptado el error de que el Espíritu Santo no es una persona, viven un cristianismo transgrediendo la ley de Dios impunemente, negando al Espíritu Santo, porque la persona de la divinidad que debería convencerlo de pecado, para ellos no existe. Entonces ellos no son conscientes
de su condición espiritual actual. Y esta condición se produce porque precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar deliberadamente la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Resistir obstinadamente el convencimiento que intenta realizar el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. No reconocer lo que está claramente en la Biblia, no reconocer claramente la obra de Dios realizada por medio del Espíritu Santo, eso significa endurecer el corazón, es decir, la mente, hasta no poder arrepentirse. ¿Y por qué el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es imperdonable? Porque para responder a esta pregunta hay que tener en claro lo siguiente. Hay que recordar que Dios creó al hombre y a la mujer con libre albedrío. Esto quiere decir que cada cristiano, hombre o mujer, posee plena libertad para escoger en qué creer. Entonces, no se trata de que Dios no quiera perdonar, porque el Señor está dispuesto a perdonar siempre a todas aquellas personas que proceden al arrepentimiento. Pero la realidad de esta situación es otra. El pecado se torna imperdonable porque la persona ya no quiere arrepentirse ni tampoco puede arrepentirse. Ya dijimos que la persona divina encargada de convencer de pecado, según lo dice Juan 16:8, es el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es quien lleva al creyente al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que le revela a Cristo, le revela a Dios, lo guía a toda verdad, que es la palabra de Dios. Pero si la persona rechaza constantemente la voz del Espíritu Santo, llega a un punto en que su conciencia se cauteriza, pierde la sensibilidad espiritual y en consecuencia ya no responde al llamado de Dios. Ya dijimos que la persona divina es el Espíritu Santo. Entonces, no hay perdón, no porque Dios lo niegue, sino porque el pecador ha estado rechazando todas las veces, constantes veces, en las cuales el Señor le ha ofrecido el perdón. Es necesario agregar, además, que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no es un acto aislado, sino que es un proceso que puede comenzar en cualquier momento. Después que el creyente recibió luz de la palabra de Dios, pero al aceptar errores, y en este caso del error que estamos hablando, es el error de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es una influencia, es una extensión de Dios, del Padre o ya sea del Hijo, es decir, que el Espíritu Santo no es persona. Entonces, el convencimiento que intenta realizar el Espíritu Santo en la mente del creyente en cuanto que a una cosa, como un viento, como una fuerza, como una influencia, nunca jamás va a tener las mismas características que una persona. Y eso nosotros lo demostramos en el tema 2. Así que según analizamos en esa parte, la parte 2, el Espíritu Santo encuentra con resistencia de parte del ser humano, una resistencia consciente. Más aún, el error, el cristiano lo justifica. Y lo justifica torciendo la palabra de Dios, interpretando textos fuera del contexto, produciéndose así un endurecimiento mental progresivo y en consecuencia se genera un rechazo total de la verdad. Es como si la persona cruzara una línea invisible donde ya no hay retorno, no porque Dios cierre la puerta de la gracia, sino porque la misma persona se cerró a sí mismo esa puerta. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Cuando alguien se pone a jugar reiteradamente con el pecado, ignora la voz de Dios llamando una y otra vez, en su terquedad, es como si se burlara de la verdad espiritual.
resiste la obra de transformación del Espíritu Santo. Cada vez que se le diga no al Espíritu Santo, el corazón, es decir, la mente, se endurece y se cierra cada día un poco más. Ahora bien, si alguien está preocupado por haber cometido tal vez el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, eso es evidencia de que no lo ha cometido. Y la razón fundamental de esto es porque aún el Espíritu Santo está obrando en la mente, está obrando en ese corazón para justamente ser cuidadoso y no pecar contra el Espíritu Santo. Por el contrario, quien sí haya cometido el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, no siente culpa, se siente bien, no desea arrepentirse, porque dice yo no tengo de qué arrepentirme, no tiene interés en escudriñar las Escrituras y buscar la verdad. Para buscar la verdad, en definitiva, no tiene interés en Dios, de conocer más de Dios. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo, en esencia, es rechazar la última amonestación de parte de Dios, el último llamado que Él hace, el último recurso de amor que utiliza la divinidad para salvar al ser humano. Se debe tener en cuenta que si rechazamos al Espíritu Santo, estamos rechazando la única voz divina que nos puede salvar. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Imagínate por un momento un paciente gravemente enfermo. Existe una clínica equipada con la mejor tecnología, existen los mejores médicos especialistas para esa enfermedad. Los médicos tienen un tratamiento correcto, perfecto para la cura. Existe la medicina requerida para este caso y está disponible para el paciente. Pero ¿qué pasa? El paciente no quiere ir a ninguna clínica. El paciente se niega a recibir una visita médica, que lo vea un médico, que lo analice. El paciente se niega a tomar cualquier tipo de medicina. Entonces, no se trata de que no exista la forma de sanar al paciente, sino que el paciente ha rechazado el único medio que pueda salvarlo. Y así es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es la falta de perdón de Dios, sino que el perdón ofrecido por el Señor es rechazado por el hombre una y otra vez. Por lo tanto, Mateo 12:31, que dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Eso es una advertencia de parte de Dios, pero también es una invitación urgente. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a no endurecer nuestro corazón, nuestra mente. Dios nos está llamando para que nosotros respondamos de una vez a la voz de Dios. Dios nos está llamando para que no posterguemos el arrepentimiento. Así que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento y que podamos a tiempo arrepentirnos para que el Señor nos pueda perdonar y nos pueda salvar. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.